Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con la reseña de este reloj digital de cuarzo que sin duda llama la atención a las personas amantes del agua o a otros como a mí que simplemente nos agradan relojes con diferentes funciones, aunque en mi caso pues tal vez no las llegue a ocupar viviendo en ciudad, pero creo ofrece mucho a un precio aceptable en comparación con otras líneas como es la G-Shock, que tiene también gráficos de marea y de fases de luna, pero mejor vamos a verlo. El reloj es el modelo WS1300H1AV de la línea Collection, el cual ya he estado utilizando durante algunas semanas desde que tuvimos aquel video unboxing en el canal. Desde ahí les menciono que, como nos tiene acostumbrados Casio, el reloj se comporta muy bien en cuanto al uso de sonido de alarmas, iluminación nocturna. Si tiene contacto con agua prácticamente no pasa nada, digamos usándolo de forma casual. Ya mencionaba yo al inicio que no estoy cerca del mar, sin embargo lo presento para que podamos tener alguna referencia de esta pieza, así que mejor empecemos con algunas de sus especificaciones como un tamaño de caja si vamos de izquierda a derecha de los 51 milímetros, de arriba hacia abajo de los 51.3 milímetros, un grosor de la misma de 14.8 milímetros, un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de correa o de estos pernos de los 18 milímetros, un peso aproximado de los 49 gramos, es ligero, una resistencia al agua de los 100 metros, lo que son 10 bar, pila con una duración aproximada de 10 años según el fabricante, un cristal que no es mineral, es un cristal acrílico, y si elegimos esta pieza el costo estaría alrededor de los 33 a los $35 estadounidenses, dependiendo de dónde se adquiera. Por eso dejo los links de compra en la descripción por si alguien resulta interesado. Ahora pasemos con su correa, la cual está fabricada completamente en resina en color negro. No es tan delgada, esta sí mantiene cierto grosor, seguramente para hacer juego con la caja. De ahí, en cuanto al tacto, les diré que esta es suave, no llega a ser tan flexible, pero sí está cierto optimizada para ser resistente. Para esto tendremos varios hoyuelos, aquí se pueden ver en esta especie de rectángulos. De ahí en la parte superior también esta especie de detalle de surcos, pero solamente estéticos. Tendremos un sujetador móvil, este ya perforado, y la forma de sujetarlo es mediante villa tipo cinturón. Aquí está también en resina, no es metal. Por acá tendremos solamente la marca, bueno, está hecho en China. Por el otro lado, no hay más que esta especie de bordes en ambas partes y que esto no es tan malo debido a que nos permite que el sujetador móvil pues no se mueva tanto. Si nos acercamos casi a la caja podemos notar que tiene una especie de bordes pegado a los pernos, esto seguramente para darle una forma más ergonómica al sujetarlo en la muñeca, además de que en las orillas, bueno, perdón, en casi al perno tendremos esta especie de doblez, ayuda transpirable al momento de que tiene contacto en la muñeca, no se absorba o no se junte tanto ahí el sudor, pero lo que sí nos damos cuenta es que es una correa que nos va a ayudar muchísimo para lo que está creado este reloj, que es exteriores, el uso día a día y sobre todo para las condiciones en contacto con el agua. Pasamos a su caja fabricada en resina en color negro, en la cual vamos a encontrar con respecto a su diseño muchos detalles, sobre todo bordes, lo cual le van a dar una especie de efecto moderno, además de resistente. Y de hecho lo es también al tacto, ya que no se siente para nada hueco, sino sí se siente macizo. Está la caja muy bien construida, no vamos a observar excesos ni rebabas, digamos, en los cortes. Quiero que noten que está en dos partes. Tendremos la tapa en negro mate. Se alcanza a apreciar aquí la división desde el punto de los pernos, toda la línea que recorre la caja hasta el otro lado, seguramente sujeta por estos 4 tornillos que no creo que sean solamente estéticos, sino sirven para sostener la tapa. De ahí tendremos 4 pulsadores en sus laterales en color gris, cuales sí son generosos, no son pequeños, fáciles al tacto y de encontrar. Al presionarlos son suaves, no vamos a tener problemas de que estén demasiado tensos o duros, reaccionan bien. Entonces tendremos aquí sus protectores laterales. Añadiendo que en la parte frontal tendremos en letras blancas cada una de las funciones, por encima solamente entintado la gráfica de mareas y por debajo la función de fases de luna. En su lateral tendremos, bueno, la luz, la búsqueda y demás, pero aquí además del entintado en blanco sí se encuentran grabadas sobre el mismo plástico, sobre la misma resina. Entonces si en algún momento se borran, aún nos quedará la indicación de la función. Ahora si nos vamos a la parte de atrás encontraremos la tapa la cual protege nuestra maquinaria sujeta por 4 tornillos. Podemos encontrar el nombre de la marca grabado, por debajo WR, número de módulo 3507, el modelo WS1300H. Esta tapa sí es de acero inoxidable, además la resistencia al agua a 10 bar, lo que corresponde a 100 metros. Esto es muy bueno debido a que nos va a permitir hacer cualquier actividad que tenga en contacto agua, desde el día a día, lavado de manos, el lavar el coche, además de incluso inmersiones no tan profundas, sino algo como buceo recreativo, nada profesional, de ahí hecho en China y las letras EA.
Regresando a su carátula y por detrás del acrílico encontraremos de forma circular en letras blancas más pequeño la subfunción de cada uno de los pulsadores, cual significa si en algún momento tenemos alguna traba, Casio nos deja todas las pistas para seguir adelante en la configuración. En el punto de las 12 tendremos nuevamente la resistencia al agua de 100 metros y abajo el nombre de la marca, las 12, Casio en letras blancas, y por debajo veremos la diferencia con detalles en azul celeste como que la batería nos duraría 10 años, eso es muy bueno. Por debajo tendremos la palabra Illuminator, que así es como designan ellos a su iluminación por detrás de la carátula o de un punto en específico que nos abarca prácticamente todo. De ahí, nuevamente en azul, WR. Posterior a esto llega lo importante, que es qué información nos va a brindar en su carátula en color blanco. Aquí tendremos dos ventanas separadas simplemente por una parte de resina o plástico, donde en la parte de abajo tendremos horas, minutos y segundos de manera muy amplia, entonces tendremos buena visibilidad no importando el ángulo. Tendremos buena legibilidad de la hora. A su izquierda una pequeña P que significa que está en el formato de las 12 horas. Si vamos a la parte de arriba tendremos el nombre del día en inglés, Wednesday, miércoles, después el número del mes y el número del día en el mes que nos encontremos. Por debajo ya de forma gráfica, como una especie de oleaje, de igual forma en detalles azul celeste, tendremos las mareas, digámoslo así, porque en cada punto donde se encuentre la predicción nos va a aparecer este pequeño gráfico. A su lado derecho de igual forma un círculo donde tendremos las fases de luna. Entonces nos damos cuenta que tendremos buena información a un primer vistazo desde hora y fecha hasta las dos funciones que tanto nos remarcan aquí y acá. Aquí les comento que de hecho esta variante fue la que más me agradó con estos detalles en color azul. Aquí van a ir apareciendo los otros modelos que vaya localizando. En el caso de que este no les agrade tanto, pues tendrán más opciones. Ahora, ¿qué más podemos hacer con nuestro reloj? Con el botón izquierdo iremos cambiando las funciones. Lo primero que vamos a encontrar obviamente es fases de luna además de mareas. Nos damos cuenta que ingresamos a ello porque en la parte superior izquierda tenemos la indicación de luna. Si queremos intercalar entre una y otra, presionamos este botón, ahí, desde marea a fase de luna. Lo que siempre vamos a encontrar es en la parte superior la fecha, desde el año, mes y día, además de poner atención en el gráfico, el cual nos va a mostrar el punto de observación de la misma, o lo que son las fases, obviamente. En este momento no recuerdo obviamente cómo son todas, pero bueno. Aquí vamos a poder ir observando el cambio del día, además de la edad lunar, y en nuestro gráfico va a ir apareciendo las partes que son visibles y las que no. Si con esta fecha también queremos saber el estado de marea o de la predicción, lo único que hacemos es cambiar y nos da la misma fecha, simplemente que ahora lo veremos hora por hora, además de que el gráfico nos estará mostrando en qué altitud o en qué punto se encontrará la marea, si es marea baja o marea alta. Aquí puede ver que en esta fecha, con el horario de las 11 de la mañana, tendremos una marea alta, o así nos lo indica la predicción del gráfico. Y si no queremos irnos día por día, podemos ajustar la fecha de forma individual, simplemente dejando apretado el botón y podremos cambiar entre el año, el número del mes, número del mes o número del día. Lo siguiente que nos permite el reloj es el cronometrar cualquier actividad mediante su cronógrafo que nos permite hasta 24 horas. No sabemos que estamos ahí porque tendremos las siglas ST. Después tendremos en 0. Si presionamos el botón, veremos el conteo desde centésimas, segundos, minutos y horas. Si en algún momento necesitamos una pausa, con este botón lo hacemos. Y para reanudar con el mismo. Si ya lo que necesitamos al finalizar la actividad es reiniciarlo, volvemos a presionarlo y posterior a esto el superior izquierdo nos envía nuevamente a 0. También hay posibilidad de estar generando un corte para hacer llegada de 1 o 2 segundos o segundo corredor. Ya con este botón tendremos split o la división de tiempos. Lo siguiente que tendremos es la cuenta regresiva indicado por TR. A su lado derecho siempre visible la hora. Ya en la ventana inferior tendremos desde 0. Si presiono aquí el botón empezará desde 24 horas hacia atrás. Reinicio nuevamente presionando el botón, pause y enviamos a 0. Si lo que queremos es un punto específico, ya sea 5 minutos, 1 hora, porque solo podemos manipular horas o minutos, nunca segundos. Digamos que aquí presiono hasta 5. Lo dejo en off porque si no termina el conteo y este se reinicia. Aquí lo cierro y vamos a darle inicio. Vean, desde 5 minutos hacia atrás. Si lo dejan en off, pues al momento de llegar a 0 nos dará una especie de notificación mediante un pitido. Ahora seguimos con la función de alarma o alarmas porque el reloj nos permite configurar hasta 3. Vemos que en la parte inferior derecha tendremos el número 1. Si presionamos el botón iremos cambiando a la 2, a la 3 o el doble 0. Aquí es donde podremos activar que el reloj nos genere un pitido o doble pitido cada hora. Aquí lo tenemos desactivado. Si presiono este botón aparecerá aquí SIG de signal. Significa que cada hora suena. Si lo que queremos es manipular alguna alarma, en algún momento presionamos el botón. Dejamos presionado, empieza el tintineo y podremos manipular ya sea horas o minutos, A de AM o P de PM, dependiendo si tenemos el reloj en función de las 24 o 12 horas. Si en algún momento necesitamos hacerlo por fecha, podemos irlo cambiando hasta llegar al apartado superior. Aquí podremos manipular si queremos por mes, por día, configurar algún día en específico del mes o todo el mes hasta que este finalice.
Y sin dejar de mencionar que la primera alarma nos va a permitir configurar SNZ Snooze, que corresponde a la función de despertador, donde si la desconectamos o dejamos que suene, posterior a cada 5 minutos estará sonando, me parece, alrededor de unas 7 ocasiones. Seguimos con algo muy funcional para los viajeros, que es el segundo uso horario. En la parte superior, indicado por la D y la T, su lado derecho el horario principal. Aquí abajo tendremos el que podremos manipular, pero solamente horas y minutos. Los segundos van dependientes del horario. De aquí no habrá más que presionar y nos regresa a la pantalla principal. Ahora algo que también tenemos indicado en nuestro reloj es la función de iluminación, poca o nula visibilidad. Al presionarlo se enciende por detrás de la carátula, no es tan uniforme ya que se va a pegar más hacia la izquierda. Vemos que el gráfico de luna pierde un poco de luminosidad, aunque sí es viable la hora y fecha. También mantiene Afterglow ya que al presionarlo se mantiene ya sea durante 1.5 segundos o se puede manipular mediante su configuración inicial, donde al presionar el botón de ajuste tendremos la posibilidad en la parte superior, si presionamos el botón, de cambiarlo a 3 segundos o regresar a 1.5. Si lo que queremos es cambiar hora y fecha, tendremos que presionar el botón de Mode, pero lo primero que nos brindará es la activación o desactivación del horario de verano. Al presionarlo en On, pues nos adelanta una hora. Si no lo tenemos en nuestra ciudad, lo dejamos apagado. Desde aquí ya con Mode iremos cambiando desde horas, minutos y posterior la fecha. El calendario es automático, por lo cual no tendremos que hacer nada en el caso de año bisiesto. De aquí nos va a regresar a la pantalla principal, pero como el reloj cuenta con la función de fases de luna, además de mareas, tendremos que ingresar ciertos datos para que su predicción sea lo más precisa o nos dé la mejor información posible. Lo siguiente al presionar ajuste será el ingresar el UTC, que no es otra cosa que el tiempo universal coordinado. Esto va conforme al meridiano de Greenwich, en donde, dependiendo de dónde se encuentra nuestra ciudad, tendremos que colocar menos horas o sumarle. En el caso de México, estamos a menos 6, así lo coloco. Lo siguiente es colocar la longitud. Mismo caso, lo busco ya sea en internet o en el instructivo que nos brinda el mismo reloj Casio, o mediante alguna otra fuente que ustedes conozcan. Aquí podemos ir, ya decíamos, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo donde el punto que necesitemos. Si necesitamos que el oeste sea este, presionamos el botón y nos hace el cambio. Aquí podemos irnos del este u oeste. Y lo siguiente al presionar Mode será el colocar el intervalo lunitidal. Esto corresponde a un tiempo que transcurre entre el paso de la luna y las mareas altas o bajas. Bien, realmente no tengo la explicación, o bueno, no es tan fácil en este momento indicarles para cuál sería para cada ciudad y esto. Entonces por eso posteriormente llegaré con un video para la configuración completa, donde ya me extenderé un poco más con estos puntos en cuanto a la configuración, sobre todo para que no sea tan largo el video. Pero aquí, si vamos rápido, lo más ideal sería colocar su ciudad cercana al mar, obviamente, porque esto se coloca mediante horas y minutos. Lo siguiente que vamos a hacer es, si presionamos Mode, es regresarnos al UTC. Entonces lo que tenemos que hacer ya para cerrar la configuración total es volver a presionar ajuste. Y listo, tenemos ya configurado en este punto nuestro reloj y con la información necesaria para utilizar la mayoría de sus funciones. Olvidaba mencionar que si alguien requiere quitar este sonido pitido, podemos hacerlo con el mute, dejando presionado el botón de mute durante algunos segundos, hasta que un pequeño icono de una nota musical y una línea aparezca. Ya no tendremos sonido en ningún pulsador al momento de realizar ninguna configuración. Y aclaro que esto no afecta al sonido de las alarmas ni de cada hora. Por último, lo coloco en mi muñeca, que tiene una medida de 16.5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Vemos que la caja va a ver bastante amplia en una medida como es la mía, pero para nada incómodo. Da un buen peso porque, ya decíamos, es ligero, de ahí fabricado para deportes extremos, mucho movimiento. No lo he tenido tanto, ha sido en un uso casual, pero seguramente se va a comportar muy bien. De ahí también nos deja una imagen bastante moderna y deportiva, por si otros como yo lo utilizamos solamente para eventos casuales, nada formal. En conclusión, estamos ante un buen reloj que nos da bastantes funciones, buena información y legibilidad en pantalla, resistencia al agua aceptable. Vemos que su costo tampoco se va tan elevado. Por allí algo en contra podría ser que no nos da cristal mineral, sino acrílico, además de que su luz no es tan uniforme, se pierde un poco por la derecha. Aquí es donde me interesan sus comentarios, qué piensan de este reloj, lo han usado, qué pros, contras. Además, si el video les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si no están suscritos, lo háganlo en cualquiera de los apartados rápidos gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.